Piali, Neno toca Lilical Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la cuarta casilla de la 18ª trecena C Ejecat. El tonali es Nahuicoatl, 4 serpiente. Un tonali del rumbo del Tlahuistlampa, del oriente, por donde sale el sol. El color es el rojo. Yo acá traigo mi banda roja, pero hoy me he puesto esta blusa maravillosa, miren qué bonita es oaxaqueña y allá de San Antonino. Y bueno, ¿por qué me la puse? Porque hoy en el numeral 4 tenemos a Tonatiuh, el sol, el que sale por el oriente. El color es rojo porque estamos completamente tonados hoy por Tonatiuh. A él lo acompaña, o más bien viene junto el numeral 4 con la serpiente. Y en la serpiente tenemos a Chalchutlicue, la de la falda preciosa, esa agua que corre sobre la tierra y que va puliendo las piedras. Miren, también me he puesto aquí mi chalchuguite, que tiene, a lo mejor no se ve, a ver, vean, alrededor tiene 8 circulitos porque estoy marcando la dualidad con Chalchutlicue y Tlaloc. Tlaloc, recuerden que le toca el numeral 8. Tenemos a Tonatiuh en el numeral 4. Tenemos a Chalchutlicue en el signo Coat. Con Tonatiuh viene Solin, la codorniz. Esa ave que es pequeñita y que con pétalos de rosa guisada levanta las pasiones del corazón, según lo que cuenta la película Como agua para chocolate, que me encanta esa escena en donde la mujer tonada se está dando un baño. Ahí es una representación de este Nahuicoatl. ¿Y quién viene como señor de la noche? Tlaloc. Así que tenemos a la dualidad, que es el agua que se descarga del cielo en forma de lluvia y que luego corre sobre la tierra fertilizando todo el suelo, que es Chalchutlicue. Y bueno, Solin nos invita al autosacrificio, a dar nuestro tona, a entregar nuestra sangre, líquido precioso, para que otros corazones logren hacer que sus semillas revienten. Esa sabiduría interior que traemos hoy tiene que germinar. Quiero leerles algo sobre este tonali. Nahuicoatl. Lo he escrito inspirada en una amiga que tengo y que quiero mucho y que es Nahuicoatl. Mi amiga Erika, un abrazo y saludo para ti, querida amiga. Dice así: Nahuicoatl, el sol con su aliento ardiente surge del Mictlán, un dios que no solo ilumina, sino que desata un torrente de creación. Sus rayos, flujos serpentinos, se deslizan sobre la tierra como si cada uno de ellos fuera una serpiente danzante, un eco del antiguo conocimiento que vibra en las venas de los hombres de Anáhuac y de las mujeres también. En este instante la energía tonal se intensifica, ríos de jade fluyen por los senderos del alma, tocando la esencia de lo que somos, un ritual de vida y de muerte. Hoy el cielo se inunda de tona. En este ciclo del Tonalpowali, yo mismo emulo a Tonatiuh. Soy el faro que se erige sobre el monte, un lucero que resplandece con el calor del amor y la inteligencia del mismo Tonatiuh. Los tambores resuenan, un canto que mezcla la brisa marina con la risa del fuego, mientras miro hacia el horizonte donde los labios se encuentran en un beso sagrado. En este abrazo del sol, de lluvia, de fuego, en tiempos que se dilatan y se contraen, como la piel de una serpiente que se renueva recordando que el sacrificio es la ofrenda más preciosa. Recuerden que Tlaloc, la dualidad de Chalchutlicue, fue el tercer sol cosmogónico y terminó siendo una lluvia de fuego. Y todos esos seres humanos que estuvieron ahí recibiendo esas descargas de piedras incandescentes y dicen que de la tierra brotaba también el fuego, le pidieron a los seres sobrenaturales convertirse en algo que los librara de esas llamas, y entonces se convirtieron en aves. Yo creo que algunos en codornices. Bien, Nahui, el 4, es la matriz que sostiene la realidad. Aquí se convergen las fuerzas de los 4 rumbos, un número solar que abarca la inmensidad del universo. En mi ser, las cualidades de la calidez humana brotan como flores en la tierra fértil. Soy el reflejo del príncipe del día,
portador de una luz que todo lo abarca, y en esta luz, con la dualidad de Tlaloc y Chalchutlicue, me enaltezco, esa es la palabra que buscaba, me enaltezco, y abrazo las aguas y la tierra, y todo es una danza de la existencia. Las serpientes, símbolos de sabiduría y transformación, se deslizan por mi mente. Son murmullos de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca, fuerzas opuestas que se complementan en esta búsqueda de conocimiento. Cada paso es un ritual, cada latido un eco de lo eterno. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, y en cada ocaso la promesa de renacer se hace tangible, como el jade que reluce en la falda de Chalchutlicue, como esa Maquixcoatl de dos cabezas que tanto nos encanta, la serpiente que está adornada con piezas de jade. Además, fíjense, esa serpiente nos indica precisamente el principio y el fin de los ciclos. Así, en el crisol de lo cotidiano, mis sentidos se agudizan despierto al mundo que me rodea, y en cada mirada, en cada abrazo, encuentro la esencia de lo sagrado. Soy el navegante de las aguas de la vida, el cazador de sueños que fluye con la corriente, consciente de que todo ciclo tiene su final y su inicio. En esta danza de luz y sombra, el corazón late al compás de los tambores, recordando que somos parte de un todo, un hilo en la vasta tela del cosmos, donde cada día el sol vuelve a nacer y nosotros con él. Espero que les haya gustado. Miren, la dualidad de Tlaloc y Chalchutlicue es muy interesante porque tiene un simbolismo muy rico, un significado muy importante. Estos elementos, fíjense que Tlaloc también era llamado Tlalocatecutli. Entonces estamos hablando de que es agua, tierra, o sea, esos elementos que son necesarios para que las semillas germinen. Chalchutlicue, que es la diosa de las aguas que corren sobre la tierra, pues significa precisamente la fluidez. Una vida que fluye es una vida fértil, y su presencia evoca la importancia de los ríos, de los lagos, las lagunas, los mares, los nacimientos de agua. Yo apenas fui a ese lugar tan bonito, a Tlahuitzía, agua que cae en la Sierra de Songolica, y de verdad que es un deleite estar ahí en los brazos de la señora Chalchutlicue, que se está descargando y el agua te golpea sobre la cabeza y te echas un clavado y hasta te sientes uno con ese espacio maravilloso. Uno con Chalchutlicue, uno con Tlaloc, porque esa cascada está emulando ese Tlaloc cuando se descarga esa lluvia, y el sonido es maravilloso, te hipnotiza. Y bueno, Tlaloc también, recuerden, es el trueno, es el rayo, es la luz, es energía, es fuerza, fuerza que llega a la tierra y la hace un campo de cultivo lleno de flores, de verdor. Así que bueno, también vemos aquí en esta dualidad de Tlaloc y Chalchutlicue que estamos representando con serpientes, porque recuerden que el arma de Tlaloc es la Xucoatl, la serpiente de fuego, y hoy vamos a llenarnos de esa serpiente. Miren esta imagen de esta mujer incendiada, es que lleva la fuerza de Tlaloc, y Chalchutlicue corre por todo su cuerpo siendo esa sangre tonada a galope que recorre cada rincón, cada célula de su pensamiento, de su corazón, de todo el espacio que es ella como la tierra misma. Igual que las serpientes, hoy nos toca desprendernos de lo viejo, quitarnos esa funda, que a veces dicen lo fundamental es eso, una funda mental, dice el maestro Jodorowsky. Así que hoy tenemos que quitarnos todo eso que nos impide crecer. Nadie nos puede limitar, solo nuestros pensamientos, nuestras ideas obsoletas. Así que recuerda, una serpiente cambia de piel porque ha crecido, y esa piel que la recubría ya no la soporta, la aprieta, no le permite respirar, entonces se tiene que desprender, y no es un proceso fácil. Las serpientes tienen que arrastrarse, buscar una roca que esté rugosa y ahí poner el cuerpo hasta que la piel
se sale completamente. Algunas guardan memoria de esa piel y es lo que se convierte en un cascabel. Así que hoy quítate todo lo viejo, quítate toda programación limitante, quítate la queja, quítate las ideas que ni siquiera son tuyas y que te las sembraron. Sé tú mismo, crece, evoluciona. Y si hay algo de ese pasado que te puede ayudar a recordar que por ahí no es el camino, entonces guárdalo como un cascabel y suénalo con gusto porque has crecido y eres consciente de su crecimiento. Eso es muy importante, hacerse consciente de lo que vamos dejando atrás y que vamos creciendo es lo que nos permite llegar a la sabiduría. Hay que manejar nuestras emociones para que nos lleven finalmente al lugar donde queremos estar. Cuando hay tormentas y claro que está con todo, nosotros tenemos que reajustar nuestras velas. Recuerden que ningún mar en calma hizo un marinero experto. Y claro, Guichalchuiclicue hoy nos sirven mucho para recordar ello. El mar se agita, pero también el mar con sus olas nos balancea, nos arrulla y nos hace, como dice el mito, renacer en la playa convertidos en un jaguar. Bueno, hay que usar todo lo que tenemos para darnos entusiasmo. La vida hay que vivirla con gozo, con mucha alegría, porque nosotros decidimos cómo queremos transitar por este espacio-tiempo. Así que la dualidad de Tlaloc y Chalchuiclicue resalta la interconexión con la vida y la muerte, la fluidez, la fuerza, lo emocional, lo intelectual. Juntos, esta dualidad simboliza la riqueza de la experiencia humana, donde el autosacrificio que ofrece Solin no es una entrega, sino una oportunidad para renacer en un ciclo interminable de transformación y conexión. Y va un canto dedicado a mi amiga Erika. En el crisol del amanecer, donde el sol emerge del Mictlán, Nahui-Coatl, serpiente de dos cabezas, te invoco, fuerza de lo eterno, cósmica danza de la dualidad. Eres el aliento de la tierra, la sangre que riega los ríos, de jade, la esencia que transforma la sombra en luz, en tu ser la ciclicidad de la vida, un latido que resuena en el alma de un ser de Anáhuac. Eres el abrazo del agua, la suavidad que acaricia la piel, la madre que enseña a fluir, que nos guía en el laberinto del ser donde la transformación se hace canto, un eco que resuena en el corazón del tiempo. Y nuestro conjuro es el siguiente. Nahui-Coatl, serpiente que se despliega en el viento, danza de energía y conocimiento, enséñame a cambiar mi esencia, a transformarla, a nahualizarme en la sabiduría que florece. Alzo mi voz en tu honor, celebro la unión de lo masculino y lo femenino, la creación que brota sobre la tierra, la fuerza que se manifiesta en mi corazón. Hoy yo mismo soy Nahui-Coatl, el faro sobre el monte, la luz en mi noche estrellada, abrazado por los señores del Tlalocan, me desprendo de programaciones limitantes. Soy la vida, la transformación. Eso soy yo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona, te mata.